Buen día, con el saludo y respeto a todos los asistentes a este 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Soy su servidor, el maestro Sergio Eloy Cortés, actualmente juez de control en el estado de Oaxaca, México. El tema sobre el cual versará mi participación e intervención en este Congreso es adolescencia y niñez en los pueblos indígenas, el abordaje en el delito de abuso sexual. Para ello voy a estructurar en 4 puntos esta intervención. En un primer momento me voy a referir al marco teórico de los derechos del niño indígena y del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, para enseguida hablar sobre la protección internacional para la infancia y adolescencia. En tercer lugar, hablaré sobre la vulnerabilidad de los niños y adolescentes de los pueblos indígenas y finalmente me referiré al abuso sexual de los menores de los pueblos indígenas. ¿Por qué se dice que un niño o adolescente pertenece a los grupos vulnerables? Esto obedece que se encuentran en una situación de riesgo en virtud de que ellos se enfrentan a los grupos de adultos con una mayor condición de poder, tanto económico, social y cultural. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en sus artículos 19 y 20 ese derecho del niño a gozar de la protección contra el abuso sexual. Y en los artículos 29 y 30 de la misma convención se establece el respeto de las minorías étnicas y los derechos de los niños indígenas a gozar de su vida cultural, profesar y practicar su propia religión y su propio idioma. Lo mismo reafirma el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales contiene disposiciones que promueven los derechos de los pueblos indígenas y pone de relieve específicamente los derechos de los niños indígenas en cuanto a su educación. Es importante mencionar la observación general número 11 del Comité de los Derechos del Niño sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y la observación general número 13 sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Los niños indígenas tienen un derecho inalienable a no sufrir discriminación. Para ello, en la Convención se establece que los Estados parte deben hacer que dicho principio se refleje en toda la legislación y pueda ser directamente aplicado y debidamente supervisado por las autoridades y órganos jurisdiccionales y administrativos. Es por ello, pues, de que en cada uno de los estados que han ratificado esta convención sobre los derechos del niño, pues es importante que se recalque el hecho de que gozan de esta misma protección y que debe de ser observada en la legislación que para el efecto se establece. De igual forma, dichos niños y adolescentes gozan de un interés superior. En este caso, como lo mencioné, los casos de los niños y adolescentes indígenas de esa doble protección que tienen y que también a la par de lo que establece el Comité de los Derechos del Niño respecto al concepto que se tiene de interés superior, se menciona como un triple concepto. Primero, como un derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo fundamental, como una norma de procedimiento. Respecto al primero, al derecho sustantivo, es como un derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta el sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida. Es decir, hay una diversidad de intereses, es el interés del menor el que debe prevalecer. En el segundo aspecto, como una interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, que esa satisfacción de la cual pues, se habla en la ley, lo que se menciona respecto a un derecho de ese niño, pues se vea palpable en el hecho. Y el tercero, en el cual se centra en los casos en que se debe tomar una decisión que afecte a un niño o grupo de niños en concreto, el proceso de adopción de decisiones debe de incluir una estimación de posibles repercusiones. ¿Qué tanto va a repercutir esa decisión en el derecho del niño, en su formación, en su vida diaria? ¿Qué tanto va a afectarle esa decisión que se va a tomar? Por eso se menciona en este triple concepto de interés superior del niño que
analiza el Comité de los Derechos del Niño, pues como un punto muy importante el hecho de que se deba de observar por parte de quien toma la decisión las posibles repercusiones que se pueden tener. Lo que sí es preocupante, pues, es que en las comunidades indígenas, en donde impera la pobreza y en las que afectan la migración, los niños y adolescentes corren un alto riesgo de agresiones de tipo sexual. Es, pues, recurrente y es visto por parte de la sociedad que sí existen esas agresiones de tipo sexual en contra de niños y adolescentes y sobre todo de grupos indígenas cuando llegan o recurren a las ciudades, a las capitales. Para esto, en México, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas identifica a más de 62 grupos etnolingüísticos, los cuales sufren de discriminación por el hecho de ser indígenas, por su cultura, nivel educativo, les niegan el acceso al trabajo, derechos médicos y servicios oportunos, pues se ha identificado al ser indígena con pobreza y que por dejar de ser pobres deben abandonar su cultura e identidades. Sobre este mismo punto, existe una observación general que emite el Comité de los Derechos del Niño, la observación general número 13, sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Se basa en los siguientes supuestos y observaciones fundamentales. Primero, la violencia contra los niños jamás es justificable. Toda violencia contra niños se puede prevenir. También, un planteamiento de la atención y protección del niño basado en los derechos del niño requiere dejar de considerar al niño principalmente como víctima para adoptar un paradigma basado en el respeto y la promoción de su dignidad humana y su integridad física y psicológica como titular de derechos. Esto, desde luego, tiene que ser debidamente observado por parte de los estados que han ratificado, han suscrito esta Convención de los Derechos del Niño y que en la toma de decisiones que realice la autoridad que está conociendo pues de un hecho delictivo, en este caso pues sería de una agresión de tipo sexual, que no se observe o que no se analice como, como víctima por el hecho de ser niño únicamente, sino que se debe tomar en cuenta desde luego su dignidad humana, su integridad física y psicológica como sujeto de derechos. También se menciona por parte de esta misma observación general número 13, el concepto de dignidad exige que cada niño sea reconocido, respetado y protegido como titular de derechos y como ser humano único y valioso por su personalidad propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su privacidad. También el principio del Estado de Derecho debe aplicarse plenamente a los niños en pie de igualdad con los adultos. Es decir, los mismos derechos que tienen los niños son los mismos derechos que tienen los adultos y de la misma manera pues deben de ser garantizados y deben de ser respetados. Los niños y adolescentes que pertenecen a un grupo indígena gozan de una doble protección, que tal como lo mencioné, en primer lugar, en su carácter de grupo vulnerable por ser niño, y un segundo terreno al pertenecer a un grupo indígena, lo que sin lugar a dudas los coloca frente a una posición en la cual los estados deben disponer de una doble atención prioritaria. El Comité de los Derechos del Niño reconoce que el artículo 19 es una de las muchas disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño que se refieren directamente a la violencia. El Comité reconoce la pertinencia directa para este artículo del protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y del protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. No obstante, el Comité entiende que el artículo 19 es la disposición básica en torno a la cual deben girar los debates y estrategias encaminados a combatir y eliminar todas las formas de violencia en el contexto más amplio de esa convención. Es importante mencionar que esta observación general, número 13, que hace pues, el Comité pues, de los Derechos del Niño, y la cual fue emitida el 18 de abril de 2011, menciona que el artículo 19 está estrechamente vinculado a numerosas disposiciones de la Convención y no solo a relacionadas directamente con la violencia. Pues además de los artículos que se consagran los derechos que se consideran principios de la Convención, la aplicación del artículo 19 debe situarse en el contexto de los artículos 5, 9, 18 y 27 de esta misma Convención. Ese mismo comité sigue mencionando que los derechos del niño
al respeto de su dignidad humana, de su integridad física y psicológica, y la igualdad de protección ante la ley, también se reconoce en otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Para llevar a la práctica el artículo 19 es menester que los órganos y mecanismos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos y los organismos de las Naciones Unidas cooperen entre sí y el nivel interno. Es necesaria la cooperación del representante especial del secretario general sobre la violencia contra niños, que tiene por mandato promover la aplicación de las recomendaciones que figuran en el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños a fin de salvaguardar el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Menciona que el comité reconoce y acoge con satisfacción las numerosas iniciativas emprendidas por los gobiernos y otras instancias para prevenir y combatir la violencia contra los niños. Pese a esos esfuerzos, las iniciativas existentes son en general insuficientes, ello en virtud de que pues, siguen habiendo multitud de agresiones en contra de niños, de adolescentes, y que pues indudablemente eso pone el Comité de los Derechos del Niño eh, el dedo, señala a esos estados que pues siguen quebrantando o no cumpliendo con esas disposiciones. Menciona también que los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los estados aún no prohíbe todas las formas de violencia contra los niños, y cuando existe una legislación en ese sentido, su aplicación resulta ser insuficiente. Es decir, que el Comité de los Derechos del Niño advierte pues de que algunos estados no han cumplido cabalmente con la protección que debe de ser garantizada a los niños que sufran este tipo de agresiones de violencia sexual. Hay actitudes y prácticas sociales y culturales generalizadas que toleran la violencia. Las medidas adoptadas tienen efectos limitados debido a la falta de conocimiento, datos y comprensión sobre la violencia contra niños y sus causas fundamentales, a las respuestas más centradas en los síntomas y las consecuencias que en las causas, y a las estrategias más fragmentadas que integradas. No se asignan suficientes recursos para hacer frente al problema. Es decir, que los estados que han suscrito esta Convención de los Derechos del Niño, pues faltan disposiciones, faltan mecanismos y también recursos, como menciona el mismo comité, con la finalidad de que se tengan programas, se tengan también disposiciones legales que de alguna manera pues se garantice el cumplimiento de que la agresión pues a esos niños que son violentados sexualmente pues se les garantice una reparación, se les garantice que no ser objeto más de ese tipo de agresiones. La creencia del niño, menciona el mismo comité, la creencia del niño en un entorno respetuoso y propicio, exento de violencia, contribuye a la realización de su personalidad y fomenta el desarrollo de ciudadanos sociales y responsables que participan activamente en la comunidad local y en la sociedad en general. Esto es, niños que se desarrollan en ese entorno de respeto y acorde a una actitud por parte de los adultos de respeto hacia sus niños, pues fomenta en ciudadanos mejor formados. Menciona el comité que las investigaciones muestran que los niños que no han sufrido violencia y crecen en forma saludable son menos propensos a actuar de manera violenta, tanto en su infancia como al llegar a la edad adulta. Se tiene conocimiento, pues, tiene información por estadísticas que es verazmente posible que niños que han sufrido violencia o adolescentes que han sufrido violencia en sus hogares, en la calle, evidentemente, pues, puede traer como consecuencia que sean personas adultas agresivas y que en un momento dado también, pues, puedan llegar a cometer hechos delictuosos como los mismos que ellos han sufrido. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su primer párrafo dice, los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Es decir, los estados deben de garantizar estas medidas. Tanto abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Este artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño es muy importante para abordar este tipo de delitos, puesto que es enfático en mencionar que los estados son los que deben de garantizar de que se adopten estas medidas en la ley, tanto también en la cuestión administrativa, en programas sociales y en programas educativos, para proteger al niño de estas agresiones de tipo, incluido la sexual. Menciona en el segundo párrafo de este mismo artículo, esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuiden de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y según corresponde a la intervención judicial. Esto es de que el Estado debe de tener la suficiente capacidad para garantizarle a los niños que en un momento dado sufran ese tipo de agresiones, pues que se cuenten con programas de asistencia social, con programas que en un momento dado puedan hacer que ese menor que fue objeto de una agresión sexual, pues tenga una reparación, una restitución de la agresión sufrida. Y respecto a los menores o niños de estos grupos indígenas, también la misma convención habla sobre ellos. En el artículo 30 dice, en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o ampliar su propio idioma. Esto es, que los estados deben de garantizar que este grupo de minorías, grupo de indígenas, cuenten con su vida, el respeto a que le garanticen su vida cultural, su religión e incluso su territorio. Esto corroborado con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues habla de esa doble protección de la cual gozan los niños y adolescentes indígenas, sobre todo cuando pues se ven involucrados en este tipo de agresiones de tipo sexual. En México país, hay dos formas o dos mecanismos de que puedan haber instituciones que de alguna manera se puedan proteger o de alguna manera también garantizar esa protección al derecho de los niños a no ser objeto de ningún tipo de agresión violenta, sexual. En este caso, pues, en forma privada, pues están los grupos familiares, la familia, las asociaciones civiles privadas, y por el lado público, por el lado de la función pública, pues se cuenta con un sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, que es conocido como el DIF a nivel nacional y el DIF a nivel también estatal, en donde estas instituciones, pues, de alguna manera garantizan el derecho a la salud, esa condición, pues, de los niños a que puedan contar con padres y en este también, pues, se respete de alguna manera esos derechos que de alguna menciona la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿De qué manera el Estado previene, tal como lo menciona la Convención sobre los Derechos del Niño, de qué manera el Estado previene esas medidas legislativas que se deben de remarcar con la finalidad de prevenir un posible abuso sexual hacia los niños? Lo encontramos en los tipos penales. En el estado de Oaxaca, México, contamos con un artículo 241 del Código Penal vigente del Estado que habla sobre el abuso sexual.
El tipo penal menciona quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual distinto a la cópula. En este caso, pues no se trata propiamente de una penetración vía vaginal, anal u oral, sino únicamente se trata de tocamientos o en este caso también que el niño, el menor, pues toque al adulto en algunos pues órganos o instrumentos o elementos, ¿verdad?, del ser humano, pues de alguna manera sensibles a la cuestión lasciva. De esa manera se sanciona esa conducta, que en este caso pues sería tipificado como abuso sexual. Ahora, si esa conducta es cometido contra menores de 12 años, la pena, la pena base que establece este mismo artículo, que es de 3 a 6 años, pues se incrementa de 7 a 12 años de prisión. ¿De qué manera o de qué forma eh, los juzgadores en México se pueden allegar de herramientas con las cuales pues puedan tener una mejor toma de decisión al momento de valorar, por ejemplo, el testimonio de un menor? Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un protocolo para aquellas personas que pues, juzguen casos que involucren a niños, niñas y adolescentes. Y ese protocolo, que va muy de la mano con los derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, pues se mencionan directrices en específico cuando se tenga información respecto a la declaración de un menor de edad. En este caso, el protocolo establece lineamientos muy específicos que debe tomar en cuenta el juzgador respecto a ese testimonio de los menores. Y menciona cuando los niños, niñas y adolescentes están involucrados en casos civiles, vinculados, por ejemplo, con guardia y custodia, patria potestad, régimen de visitas y pensión alimenticia, la opinión del niño resulta igualmente fundamental, a la que puede resultar para un caso de prueba de algún otro hecho, y que en este caso pues sería un hecho delictivo. Es la forma en que el derecho del niño a que participe en ese proceso judicial no solo una obligación de cara a su derecho a ser oído, sino también un medio necesario para coadyuvar en la labor del impartidor de justicia, es decir, que se escuche a esa menor respecto a cuál es su opinión, ¿sí?, respecto a ese hecho. Y también pues que se escuche a ese menor respecto a su testimonio de lo que haya ocurrido al momento del hecho. Es importante mencionar que en este protocolo se establecen parámetros muy específicos para que los juzgadores, al momento de tomar en cuenta esa declaración de los menores que hayan intervenido en este hecho delictivo o que presten un testimonio, pues se cuente con una mejor eh, calidad de información. Y en este caso, pues atendiendo a el desarrollo del menor, atendiendo a sus características especiales, a sus necesidades del menor. Se menciona en este protocolo que es totalmente correcto y cierto que no es el mismo grado de conocimiento ni la misma comprensión de un menor a un adulto. Es importante mencionar el protocolo tener presente que si bien el nivel de desarrollo determina las capacidades que un niño puede desplegar, no es lo mismo la edad cronológica. Esta no necesariamente es coincidente con el nivel de desarrollo, de ahí que no deba ser el criterio a partir del cual determinar el posible nivel de desarrollo de una persona menor de edad. El niño posee características y necesidades particulares diferentes a las de un adulto, lo que hace necesario que quien tome la declaración conozca cuáles son estas y se adapte a las necesidades de este, con la finalidad de no revictimizarlo y de obtener información adecuada para el procedimiento judicial. Las habilidades cognitivas y las características emocionales y morales son de carácter estructural, es decir, no están sujetas a la voluntad de la persona, sino que se encuentran asociadas a su nivel de desarrollo. Es importante tener presente que si bien el nivel de desarrollo determina las capacidades de un niño,
No es lo mismo que la edad cronológica. El nivel de desarrollo de un niño y las capacidades que puede desplegar en un momento determinado dependen de múltiples factores como factores congénitos, neurofisiológicos, biológicos, de aprendizaje, de contexto, de desarrollo, de personalidad, de acceso a la educación y estímulos adecuados. Debe tomarse en cuenta que cuando un niño es víctima, una de las consecuencias que sufre es el fenómeno psicológico conocido como la regresión en el desarrollo, lo que supone que el niño vuelve a una etapa de desarrollo anterior, comportándose como más pequeño. De esta forma, el nivel de desarrollo de una persona menor no solo está determinado por múltiples aspectos en su contexto, sino también por la situación emocional en que se encuentra. El niño no puede manejar nociones de tiempo y de espacio absolutos y convencionales sin referentes concretos. Esto es, a un menor de edad, a un niño, no se le puede exigir que tenga la capacidad de mencionar fechas, horas, puesto que los niños, como se menciona en el protocolo, no tienen esa capacidad de comprensión. Lo que tienen ellos es un pensamiento concreto y que requiere de anclar a objetos concretos o a referencias de la vida cotidiana. ¿De qué manera los niños hacen mención a cuándo aconteció un hecho? Pues hacen mención a determinados acontecimientos o lugares, como por ejemplo mencionan qué ocurrió cuando fue la fiesta de su amiguito, el cumpleaños de su mamá, el cumpleaños de su hermanito, cuando fue la fiesta del pueblo. Es decir, de esa manera los niños se dan a entender diferente a un adulto. Un adulto sí menciona pues horas, fechas, lugares. En cambio, los niños pues no tienen esa capacidad, pues por su mismo nivel de desarrollo, de poder proporcionar ese tipo de información. Sin embargo, sí pueden hacer referencia a objetos, lugares, personas, y que eso indudablemente sí lo correlacionamos con las declaraciones de testigos, con los testimonios de peritos, de policías, pues evidentemente podemos llegar a inferir que esa declaración del menor pues tiene un valor significativo al momento de tomarlo en cuenta para tomar una decisión. Eh, Sigue mencionando el protocolo de la Suprema Corte sobre la noción de causalidad. Los niños están limitados cognitivamente para comprender cualidades y relaciones entre eventos abstractos. Preguntas como cuál fue la causa o cuál fue el efecto de ese evento requieren de la capacidad de desplegar pensamiento hipotético deductivo, de analizar y deducir y de autoobservarse, habilidades que se poseen durante la etapa adulta. Esto hace que preguntas como estas no sean aplicables a niños, pues sus respuestas serán literales o simplemente no podrán responderlas. Debe mencionarse como una habilidad con la que los niños no cuentan a partir de su desarrollo cognitivo, es la capacidad de elaborar un relato ordenado y coherente desde la lógica del adulto. También la Suprema Corte ha elaborado un protocolo de actuación para en aquellos casos que se imparta justicia en las cuales intervenga un grupo indígena. Y en este caso, pues estamos hablando de acontecimientos o hechos que suceden para niños o adolescentes que sufren una agresión de tipo sexual. Y en este caso, pues menciona la Suprema Corte que tratándose de estos tipos de grupos indígenas o personas indígenas, el juez debe tomar en cuenta al momento de resolver de una toma de decisiones las particularidades culturales de los involucrados, así como también es prerrogativa del sujeto indígena hablar en su lengua materna, es decir, que se le proporcione pues un intérprete, un traductor de su idioma para el efecto de que pues él no esté obligado a hablar el español, sino su idioma. También en los casos en que se involucren sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso los que son propiedad de la nación, pero cuya extracción o explotación implica una afectación de tierras indígenas, se debe tomar las medidas de protección especial consagradas en los artículos 13 a 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En todos los casos en los que el fondo de asunto implique medidas administrativas o legislativas que afecten o hayan afectado a los pueblos indígenas, se les debe
haber consultado. Se tiene que reconocer la personalidad jurídica individual o colectiva de los indígenas que inicien acciones jurídicas ante los juzgados o tribunales en demanda de derechos específicos. Las autoridades indígenas deben ser consideradas como tales y no como particulares. El carácter de autoridad indígena se podrá considerar acreditado con documentos como actas de asamblea. Las y los juzgados deben promover lo necesario para comprender la cultura de la persona sujeta a proceso y para que ésta comprenda las implicaciones de los procedimientos jurídicos. A partir de datos como el lugar de origen de la persona, el idioma que hablan sus padres o el tipo de asunto, el juzgador se debe preguntar si las personas involucradas en el juicio son miembros de una comunidad pueblo indígena y, por tanto, si deben considerar elementos de esa cultura que le permitan adecuar su resolución al caso concreto. Esta obligación se incrementa en regiones de gran presencia indígena por razones de origen o de migración. A partir de esa detección, deberá informarse a la persona que tiene una serie de derechos, como por ejemplo ser asistido por un traductor y defensor que conozca de su lengua y cultura e interponer los recursos y medios de defensa a su alcance. De tal manera que pues podemos observar cómo y de qué manera no solamente podemos contar con herramientas para poder tomar mejores decisiones cuando se involucren niños, adolescentes, en un hecho delictivo, como en este caso pues sería una agresión de tipo sexual, sino que también pues que este niño o adolescente sea un indígena. Contamos con herramientas jurídicas, contamos con herramientas que en un momento dado pues nos van a servir para una mejor toma de decisiones en estos casos de que involucren este tipo de personas vulnerables. Pues les agradezco mucho esta oportunidad de poder intervenir en este congreso y es pues una satisfacción para mí el haberme permitido expresar esta opinión. Muchas gracias.